Buenas tardes, profesor o compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre el enfoque simulativo completo de las transmisiones de OAN, que significa momento angular orbital, entre matrices de antenas mediante el software Console Multiphysics. Todo esto se ha realizado teniendo primero una información previa acerca de los conceptos básicos sobre qué es momento angular orbital, cómo se transmite, y en base a eso se ha analizado con qué dispositivos serían necesarios la transmisión de estos forma de radiación de momento angular orbital. Antes de hablar acerca del momento angular orbital de la luz, les daré conocimientos previos acerca de este fenómeno físico para que puedan comprender mejor el tema. Bueno, todos conocemos acerca de las propiedades de las ondas electromagnéticas, pero hay una en especial que va a ser el origen acerca del momento angular orbital, que es la presión de radiación. Esto fue descubierto por Maxwell en el año de 1873 y predijo que las ondas electromagnéticas deben ejercer presión en los obstáculos. Entonces, cuando una onda electromagnética incide sobre un obstáculo, lo hace en forma perpendicular. Ahora, imaginemos que esta onda electromagnética incide sobre una superficie de un metal. Entonces, cuando esta onda incide de forma perpendicular, lo que va a hacer es que bajo la acción del campo eléctrico de la onda, los electrones van a oscilar en la superficie del metal y esto originará corrientes elementales debido al movimiento de cada electrón por acción del campo eléctrico. Al estar en movimiento el electrón, entonces actuará sobre él una fuerza magnética proveniente del campo magnético. Lo podemos explicar en esta imagen. Pueden ver aquí cómo la onda incide perpendicularmente y podemos ver el campo eléctrico y la fuerza magnética que incide de forma perpendicular a la superficie. Entonces, esta fuerza que está incidiendo sobre una superficie va a originar una presión de radiación. Luego de esto, al analizar la presión de radiación en la superficie de este metal, los electrones de dicha superficie van a experimentar la acción del campo eléctrico, como ya le había dicho, y debido a esta acción, los electrones recibirán un impulso en dirección de la propagación de la onda electromagnética. Y lo podemos observar en este gráfico. Podemos observar que el impulso va en dirección de la fuerza magnética y que ésta incide de forma perpendicular a la superficie. De acuerdo con la física clásica, el hecho de que haya un impulso quiere decir que se presenta una cantidad de movimiento. La variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso. Sabemos también que la variación de la cantidad de movimiento será igual a la fuerza magnética que incide sobre dicho cuerpo de metal por la variación del tiempo. Según estos cálculos matemáticos y por la conservación de energía, obtendremos que la cantidad de movimiento será proporcional a la energía electromagnética. Entonces, con eso podemos determinar que la luz no solo transporta energía, sino que también transporta momento. Al decir momento me refiero a cantidad de movimiento.
Y esto demuestra, como les dije al inicio, que las ondas electromagnéticas ejercen presión sobre los obstáculos, que se llama presión de radiación. Y esto tiene mucha relación con la física moderna, ya que la cantidad de movimiento está usando la energía electromagnética y no está usando masa, de acuerdo con la física clásica. Y esto quiere decir que la luz está constituida por fotones y los fotones no tienen masa. Entonces podemos inferir que esta relación matemática es demostrable. De acuerdo al momento angular de la luz, el momento angular de la luz es un vector que representa y cuantifica la rotación del campo electromagnético que constituye la luz. Por ejemplo, un haz de luz, mientras viaja en línea recta, o sea, mientras nosotros observamos que viaja en línea recta, este haz de luz también puede estar rotando sobre su propio eje de propagación. Pero esta rotación no es visible al ojo humano, sino que se manifiesta a través de la interacción de los rayos de la luz con la materia. Entonces, este movimiento a través de su propio eje genera un momento angular de la luz. Este momento angular de la luz está conformado por dos tipos, uno de acuerdo a su polarización y otro de acuerdo a su frente de onda, que es lo que vamos a estudiar. El frente de onda, en pocas palabras, quiere decir movimiento angular orbital. Este fenómeno físico del movimiento angular orbital tiene la capacidad de transmitir información con un resultado de una cantidad ilimitada para establecer canales de comunicación a través de las técnicas ópticas. Esto quiere decir un mayor ancho de banda de transmisión. Entonces, en este trabajo se ha realizado una técnica para multiplexar estos momentos angulares orbitales de acuerdo a unas determinadas antenas para ver qué tan esencial es el resultado que vamos a obtener con el programa o el software Console Multiphysics. En pocas palabras, estamos hablando de transmitir información a través de una propiedad de los fotones. Ahora hablaremos sobre la técnica de multiplexación de momento angular orbital, que es la técnica que hemos usado para desarrollar la simulación. Ya he comentado acerca del momento angular orbital, pero ¿cómo se genera? ¿Cómo puedo ser capaz de generar este tipo de ondas electromagnéticas con unos determinados dispositivos? Entonces, para eso, según la información previa, hay una técnica que es colocar matrices circulares uniformes de antenas, como vemos en esta imagen. Entonces, estas antenas están espaciadas de manera igual y están alimentadas con señales que tienen la misma amplitud y un desplazamiento progresivo de acuerdo a la cada separación entre ellas. Entonces, para iniciar la simulación, primero lo simulamos con dos antenas Yagi y después fuimos incrementando. Entonces observaremos el diagrama de radiación, que es este, según estudios anteriores, es este. Entonces lo que haremos nosotros es simular a través del programa Console Multiphysics. En los pasos de simulación
lo que explicaremos, la finalidad es mostrar el diagrama de radiación del momento angular orbital. Y lo que tenemos que hacer es, en el módulo de radiofrecuencia del console, se tiene que incorporar las fórmulas necesarias para la creación de las antenas Yagi. Y todo eso se incorpora en el módulo de radiofrecuencia. ¿Y por qué es beneficioso este módulo de radiofrecuencia? Pues porque nos brinda los diagramas de radiación, como ya le había dicho, una carta Smith, tanto en 2D como en 3D, y también nos muestra la variación de temperatura que se muestra en el diagrama de radiación, dependiendo si está en una zona cercana a la antena. Su color va a tener una coloración mucho más roja, mientras esté un poco más lejana se va a tornar medio azul. Todo eso lo vemos en el programa Console Multiphysics. Para poder ejercer el módulo de RF tenemos que dar un nuevo proyecto en el modelo Wizard, y después vamos a seleccionar la dimensión que va a ser 3D. Para hallar la simulación también nos ayudamos de otro programa que nos mostró la radiación de la antena, donde podemos constatar si los mapas del programa del software console era correcto, y se pudo constatar. Después seleccionaremos el ítem de campo de ondas electromagnéticas en la ventana de Select Physics. Después seleccionamos en Frequency Domain, que es dominio de frecuencia, en Select Study. Una vez que hayamos hecho eso, prácticamente ya introducimos el módulo de radiofrecuencia en el console y podemos ser capaces de incorporar los parámetros necesarios para el diseño de la antena. Aquí en el Model Builder, que es el constructor, vamos a poder observar todos los parámetros que vamos a poder construir y los pasos que vamos a hacer. El tutorial nos ayudó mucho a comprender cada uno de estos ítems. Podemos conocer la geometría, podemos incorporar también el tipo de material. También pudimos incorporar valores, tablas, y también pudimos observar el campo eléctrico. Entonces, todos esos parámetros, gráficas, nos ha ayudado para poder incrementar la cantidad de antenas. En este caso solamente duplicamos, porque al hacer 8 antenas necesita un mayor procesamiento, necesita un mayor consumo de RAM, y nosotros al darle compute, la computadora se apagaba, se lagueaba y se demoraba como más de 2 horas, y al final la computadora ya no rendía. Entonces por eso decidimos primero hacer solamente de 2, y eso tuvo un mejor resultado. En el paper nos ayudó mucho porque nos dieron las distancias de la separación de las antenas. Entonces con esto pudimos seleccionar el distanciamiento, como lo hicimos primero, de 8 antenas y posteriormente de 2, para poder hallar un mejor resultado.
Entonces con esto pudimos ver las fases de la radiación, también en desfase. El procesamiento que se usó para la simulación de estas dos antenas también fue demasiado. Usó alrededor de 7 GB de uno que tenía RAM de 10 GB. No pudimos hallar su mapa de radiación debido al procesamiento, a la capacidad de hardware que se necesita para que pueda procesar todo esto. Fue capturar otro parámetro de simulación que se llama Lampent y lo podemos observar aquí. Y es ahí donde se configura la fase, el cual nos brindó el paper. Ahora, si nos damos cuenta, aquí en el Portface se tiene que configurar y el pH se tiene que configurar en el console. Se encuentra dentro de parámetros 1 y es donde se configura todos los parámetros necesarios. Y se tiene que definir el pH, que es 45, que quiere decir pH por 4, quiere decir 180. En el puerto de fase de esta antena es 0. Y en base a esta fórmula nos sale que al ejecutar esto, nos salió que tendría que ejecutar 18 millones de operaciones, y es por eso el procesamiento que necesita este programa. No es porque está mal el diseño, porque la primera vez que se simuló, al inicio botaba error. Eso quiere decir que que el diseño probablemente estaba mal. Pero ahora no, más bien lo procesa, lo analiza, pero se demora, y en el momento ya de llegar a la hora y media es donde la máquina ya no responde. Es por eso que necesita un montón de procesamiento. Pero ya no. Lo bueno es que ya no nos sale ningún mensaje de error. Es por eso que en base a estos parámetros que hemos puesto, estoy segura de que saldría la simulación. Una de las mayores aplicaciones del movimiento angular orbital es en las tecnologías de la información. Hablamos de esto, pero a nivel de capa física, ya que cuando nos referimos a nivel capa física, quiere decir que el movimiento angular orbital se usará como un canal de transmisión. Se centra principalmente en esto porque es capaz de dar soluciones tales como incremento de cobertura, un aumento de una tasa de transferencia de datos y la búsqueda de un alto grado de confidencialidad. Cuando hablamos de cobertura, implica la necesidad de integrar más usuarios de distintas áreas geográficas a un sistema de comunicaciones, sin que éste se sature. Es por eso que se requiere tecnologías que transmitan una mayor cantidad de información en una cantidad de tiempo menor. Es decir, que aumente la tasa de transferencia de datos y además de esto brinde seguridad entre el enlace entre un emisor y un receptor. Otro aspecto no menos importante es la comunicación confidencial, que es cuando el mensaje transmitido puede ser únicamente decodificado e interpretado por un determinado receptor. Sabemos que para esto hay diversos algoritmos encargados de encriptar esta información, pero también depende del hardware, porque la tarea de los sistemas de hardware tienen que ser capaz de codificar datos y así aumentar la seguridad en los dispositivos de transmisión y recepción. Este aspecto es importante y más que nada en Estados Unidos, porque en ese país se estiman pérdidas de 500 mil millones de dólares anuales
en ventas debidas al espionaje económico. Pero ¿qué tiene que ver esto con la aplicación de momento angular orbital? Mucho, porque el desarrollo de la computación cuántica en los actuales sistemas de seguridad se basan en algoritmos y también en hardware. Estos aprovechan la capacidad de los estados cuánticos. Entonces, una computadora de este tipo es capaz de factorizar grandes tiempos significativamente mucho más pequeños con respecto a los tiempos que usa una computadora clásica. Y es por eso que es más difícil desencriptar una clave pública que posiblemente se vea amenazada. Si lo encripta una computadora cuántica, entonces va a ser mucho más difícil desencriptar esta información por computadoras clásicas. Incluso les tomarían años hacerlo. Es por eso que la velocidad es importante en estos aspectos. El movimiento, el momento angular orbital, entregaría muchos beneficios en este tipo de tecnología. Bueno, las conclusiones es que gracias a este informe nos pudimos conocer acerca del momento angular orbital y cómo revolucionará la industria de las telecomunicaciones. Entonces, una de las conclusiones es, aprovechando el sistema físico de transmisión del momento angular orbital, se puede establecer un nuevo tipo de tecnología que sin duda alguna revolucionará la velocidad de transmisión de datos en el mercado de las telecomunicaciones, dejando en claro que este tipo de comunicación puede incluso llegar a altas velocidades comparados a la fibra óptica, que es el sistema actual de alta velocidad, sin necesidad de usar largos cables. El segundo punto es importante y es responsabilidad de los investigadores hallar nuevas técnicas de transmisión de momento angular, así como la de este informe se empleó la técnica de multiplexación. Entonces, mientras mejores métodos de comunicación haya usando esta propiedad, se incrementará el desarrollo y la innovación de las TIC como una nueva generación de las telecomunicaciones. Y otro importante para el mundo de la electrónica es que esta tendencia de transmisión por momento angular orbital revolucionará también la manufactura electrónica, ya que se necesitan dispositivos capaces de codificar estas señales de luz a una alta velocidad, y para eso el hardware tiene que ser capaz de transmitir, recepcionar, codificar dichas señales, y puede estar compuesto por lentes conversores, astigmáticos, platos de fase espiral, moduladores espaciales de luz con patrones holográficos. Todo eso es hardware, por lo que también habrá una nueva manufactura en base que permita el desarrollo del momento angular orbital. Gracias.